Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Cristal rayado, más que rayado, triturado. Está en muy mal estado. Esta pieza la conseguí en eBay. Realmente cuando la vi dije, esta pieza tiene que ir para el canal, porque es un caso muy extremo de un cristal en muy mal estado. Y vamos a ver cómo se puede recuperar cualquier cristal, por muy mal que esté. En este caso, con un par de pujas ya lo conseguí. Nadie quería un reloj en este estado. Este proceso es muy económico. Lo único que vamos a necesitar es óxido de cesio, que se puede conseguir en eBay en bolsitas a muy bajo precio. También necesitaremos papel de lija, al agua de diferentes grados. 280, después pasaremos a 600 y por último terminaremos en 2000. También necesitaremos cinta de carrocero para hacer una máscara del bisel para protegerlo. Y un cúter. Aquí tenemos el reloj encintado y lo único que tenemos que hacer es retirar la parte que queremos pulir, que es la parte del cristal, y dejar cubierto con la cinta de carrocero lo que es el bisel para protegerlo. Acto seguido vamos a empezar con la lija de 280 al agua. ¡Rasca, mamá! Y a frotar. Frotamenta para todos. Frota. Tras 5 minutos frotando, este es el resultado. La verdad es que no me gustó nada. Tenemos ahí rayas profundas todavía visibles y si pasamos de grado esas rayas no van a desaparecer. Tendríamos que tener un cristal totalmente opaco pero sin rayas. Por lo tanto, no ha ido bien. Con rayas muy profundas no podemos empezar con lija al agua. Empezaremos ahora con lija seca, lija normal sin agua. También una 300, grado 300. Y empezamos a frotar. ¡Rasca, mamá! Como veis, enseguida se empieza a colorear de color blanco. Ese color blanco es el polvo del cristal. Y ahora sí que obtenemos el resultado que esperaba. Es este cristal opaco, pero sin ningún tipo de raya. Ahora ya podemos empezar a pulirlo. Para ello, nuestra lija al agua de 600. ¡Rasca, mamá! Y a frotar. Durante unos 5, bueno, un poco más, 10 minutos. Durante 10 minutos, ahí frota y caña al mono. Tras estos 5 o 10 minutos, pues depende de la energía que le des frotando, ya obtenemos este resultado en el que ya es más traslúcido, aunque no brillante.
Por último, lija 2000. También en seco, está en seco. ¿Veis? Al poco que empezamos a frotar ya aparece el polvo. Esto frotaremos poco tiempo. En unos 3 minutos, 4 como mucho, ya tenemos el resultado que queremos. Ahora llega el momento del óxido de cerio. Lo voy a colocar en esta base. Y aquí tenemos el óxido de cerio. La forma de aplicarlo es muy sencilla. Colocamos un poco sobre el cristal y le aplicamos unas gotas de agua. Enseguida obtendremos un barro rojizo. Estas operaciones, tanto de lijado al agua como de pulido con el óxido de cerio, las podemos realizar con el movimiento opuesto, ya que esta caja es resistente al agua. Si no, tendríamos que retirar el movimiento de la caja. Concretamente, este reloj es resistente a 10 atmósferas. Primero probé con el Dremel, pero no me dio buenos resultados porque el disco de fieltro alcanza una velocidad angular muy rápida, aunque lo pongas en el número 1. Y esa velocidad hace que se caliente el cristal muy rápido, que el barro se seque, se convierta en polvo y salga disparado, todo eso en fracciones de segundo. La solución por la que opté fue la de frotar con el disco de fieltro a mano. De esta forma el barro no se calienta, tarda en secarse y en el momento que se seca le echas unas gotitas más de agua y puedes seguir frotando. Tras unos 5 o 10 minutos frotando, el resultado es este. Es espectacular. No queda ni rastro de las rayaduras, ni las más profundas están visibles. Podemos decir que el cristal se ha recuperado al 100%. Así que ya sabéis, no solamente podemos recuperar aquellos cristales que están compuestos de plexi, sino que también podemos recuperar los cristales minerales. Ya sabéis, soy relojero aficionado. Si os ha gustado este video tutorial, darle al like hasta reventarlo. Si no os ha gustado, también tenéis el dislike también para reventarlo. Y si no estáis suscritos, os animo a que os suscribáis porque vienen más vídeos tan interesantes o más que este.